Hola, sean todos bienvenidos. Aquí nos encontramos una vez más en Reflexiones Cristianas. Como cada semana, les saluda su amiga, servidora y hermana Griselda Rivas. Sí, desde esta hermosa ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá. El día de hoy, una persona muy amada me inspiró para el tema que vamos a reflexionar en esta ocasión. Estando en un restaurante con esta persona, no recuerdo cómo llegamos a esta conversación, pero este es el punto. Esta persona me pregunta si a tu hija le hicieran algo o le quitaran la vida, le arrebataran la vida. ¿Qué harías con las personas que lo hicieron? Porque yo, me dice la persona, yo los mando matar. Yo los mando eliminar inmediatamente si alguien toca a mis hijos. Y me inspiro para la reflexión del día de hoy. Qué difícil es a veces perdonar. ¿Qué nos dice Cristo respecto al perdón? ¿Y por qué es tan difícil perdonar? Porque a menudo escuchamos sobre el perdón de Dios en las iglesias. Sabemos que recibimos el perdón que no merecíamos de Cristo. Pero puede ser difícil extenderlo a aquellos que no consideramos merecedores. Si realmente captamos el sacrificio de Cristo en la cruz, nos damos cuenta de que nosotros no tenemos derecho a negar el perdón a los demás. Desafortunadamente, nuestras emociones no siempre se alinean con lo que estamos de acuerdo mentalmente. Y aunque vemos que el perdón es fundamental para que el plan de Dios para nosotros pueda trabajar, la verdad es que no es nada fácil. ¿Por qué perdonar es tan difícil? Primeramente, el dolor es real. El perdón no niega la existencia del dolor. No habría necesidad de perdonar si no se cometiera algún mal. A veces metemos el dolor en las profundidades de nuestra alma, la encerramos y tratamos de no dignificar su existencia. Otras veces elegimos revolcarnos, bañarnos y existir en él mientras nos drena ese dolor lentamente. Ambos escapes son defectuosos y contrarios, escuchemos bien, a la forma en que Jesús nos lleva a lidiar con los males cometidos contra nosotros. Por lo que, si somos sabios, lucharemos por la libertad incluso cuando el camino es peligroso. Uno de los ejemplos como cristianos que tenemos que seguir, que tenemos que reflexionar, admirar, es a Esteban, quien fue sentenciado a muerte. ¿Por qué? Por proclamar su fe. Mientras lo apedraban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se arrodilló y gritó: Señor, no les imputes este pecado. Y cuando dijo esto, se quedó dormido. Esto lo tenemos en Hechos 7, del 59 al 60. Su dolor era real, severo y le costaría mucho. Esteban decidió que la aprobación de Jesús era mejor que la vida. Entonces vamos a comenzar desde ahí. Preguntémonos, ¿es la aprobación del Señor Jesús lo que queremos más que nada? ¿O el deseo, como esta persona con la que platicaba, de venganza, que nos impide ver el rostro de nuestro Salvador? ¿Qué es lo que nos motiva a la venganza? ¿Por qué es tan difícil decir te perdono? Uno de los motivos por lo que cuesta tanto perdonar es que se ve como un sinónimo de debilidad.
Se suele pensar que perdonar a quien nos hizo daño es como que le estamos dando vía libre para que vuelva a hacer lo que nos hizo. Y además que el perdonarle, no le estamos haciendo ver el mal que nos hizo. Es una de las cosas más comunes, es debilidad. No puedo perdonarle. Las consecuencias del dolor a veces se sienten y por largo tiempo. Tal vez alguien te engañó, te estafó, te lastimó. Algo pasó, la tentación de sentir el aguijón de la ofensa estará presente cada vez que te veas obligado a vivir las repercusiones de los males de otro. Cuando nos enfrentamos a estas consecuencias, podemos volver a despertar el profundo dolor que estará presente si no hemos perdonado a esa persona por completo. Es un constante despertar en nosotros mismos ese sentimiento de venganza, el no perdonar a los demás. Decidir perdonar puede ser la parte más difícil de este proceso y puede requerir de muchos intentos. Es especialmente cierto si el ofensor es alguien cercano a nosotros, aún peor, otra persona creyente. David, el gran David, lamenta el dolor de corazón que puede surgir de una traición muy unida en los Salmos 55 del 12 al 14. Vamos a leerlos. Salmos 55 del 12 al 14, versión Reina Valera 1960. Y dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esto dice David en Salmo 55. Era alguien cercano, que normalmente decimos que nos duele más, porque era alguien que decía amarme, era alguien con el que yo confiaba y me traicionó. Algo hizo que me hirió. Satanás, recuerden, puede usar recordatorios, consecuencias y recuerdos para establecer un punto de apoyo en la amargura. El no perdonar nos lleva a la amargura. En esos momentos que nos sentimos así, debemos elegir una vez más amar como ama Cristo, llevar cautivos los pensamientos y elegir no vivir en el dolor. En esos momentos debemos recordar a nosotros mismos: puedo perdonar porque estoy perdonando. Tenemos que decir nosotros mismos estas palabras, asegurarnos de que estamos perdonando. Vamos a una pequeña pausa y vamos a 3 puntos muy importantes para que no sea difícil en nosotros perdonar a los demás. Vamos a una pausa y regresamos. Aquí ya de regreso con nuestras reflexiones cristianas. En esta ocasión, qué difícil es perdonar, pero no es imposible. Esa es la promesa del Señor, que no es imposible, porque Jesús nos enseña que debemos perdonar. Cuando sus seguidores le pidieron que les enseñara a hablar con Dios y a relacionarse con los demás, fue muy claro al decir que el perdón es muy importante para vivir bien, con un corazón libre de toda amargura. Pero ¿cómo perdonar a los demás cuando en realidad, como la persona con la que hablé, quiere hacer todo lo contrario? Primero, no perdamos el tiempo recordando lo malo.
Así de simple. No hay que estar recordando el mal que nos han hecho. Mi hermano, la vida es más que eso. Segundo, intentemos hablar con la persona que nos ofendió y digámosle el daño que nos hizo. Quizá esa persona ni cuenta se dio que la ofendió, te ofendió. Quizá. Y quizá sí lo hizo. Y quizá con intención. Pero intenta hablar con la persona. Te va a ayudar en el proceso de perdonarlo y que tú te saques esa amargura que llevas dentro. Siguiente punto. Digámosle que a pesar del dolor que sentimos, preferimos perdonarle y que lo hacemos porque así como Dios nos perdona, nos ayuda a perdonar a quienes nos han ofendido. Tenemos que decirle a la otra persona la razón por la cual estamos perdonando, que es muy difícil para mí. En mi carne, somos humanos. E inmediatamente después de la falta que nos hacen, viene ese sentido de la venganza, de voy a mandar matar a quienes le hagan daño a mis hijos. Eso te va a condenar totalmente. ¿Por qué? Porque Jesús en su corta vida nos enseñó lo contrario. Que tú quieras actuar de otra manera, bueno, atente a las consecuencias que vas a seguir amargado. Y con un sentido de culpabilidad por haber hecho algo tan grave o más grave que lo que te ofendió esa persona. Nuevamente les decimos, es difícil perdonar, pero no es imposible. Si el amor de Dios está en nuestro corazón, como muchos de nosotros decimos, entonces seremos capaces de amar a los demás y practicar este hábito saludable para nuestra vida. Tal vez haya personas con quienes hemos dejado de hablar o relacionarnos por algo que nos hicieron en el pasado. A pesar de lo que sintamos, pidámosle a Dios que nos ayude a perdonarlos, buscar una reconciliación, y esa reconciliación va a traer perdón en tu alma, va a traer tranquilidad. Si Jesús perdonó a quienes lo llevaron a la cruz, ¿quién eres tú y quién soy yo para negarle perdón a alguien? ¿Superiores a Jesús? No, somos humanos y nosotros también cometemos faltas. Y en la oración modelo que nos da Jesús, nos dice que perdonemos a los demás así como nosotros perdonamos nuestras ofensas. El perdón debe de ser parte de nuestros sentimientos, no la venganza. El mundo te dice otra cosa. Las películas violentas te dicen otra cosa. Se le aplaude a héroes que matan y matan y matan por venganza, porque eran los malitos de la película. Y queremos proyectarnos en esos héroes. Uy, es verdad. Si algo le pasa, si algo me hace, hasta ahí quedó. Y que ni lo encuentre porque ahí lo destrozo. Y después ya el domingo ya te alistas para ir a tomar tu lugar en la iglesia y levantar las manos y alabar a Dios. Reflexiona. ¿Estás en las cosas del Señor mientras estás pensando en una venganza? No es así, porque no lo es. Recuerda que cuando el resentimiento llena nuestros días, dejamos que el resentimiento llene nuestros días. Dejamos que la ira hirviendo bajo la superficie de nuestras acciones, dejamos poco a poco, muy poco espacio para la paz y la alegría en nuestras vidas. Tenemos que saber perdonar. Mateo 6,
14 y 15 dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que perdonar. Tenemos que hacerlo. Porque cuando perdonas, estás ofreciendo algo que tal vez ni siquiera se haya pedido y algo que la persona que te ofendió probablemente no lo merezca. No es solo por ellos que perdonamos, es por nosotros mismos, por nuestro futuro, para estar bien, porque nosotros también ofendemos. O no me digas que nunca has ofendido a nadie, en palabra, en acción, en poco o mucho, pero sí hemos ofendido a nuestros padres, nuestros cónyuges. Y hemos venido a pedir perdón, ¿verdad? Y hemos sido perdonados. Si yo no perdono, el Padre a mí no me va a perdonar, lo dijo Jesús. El perdón, para concluir, tiene que ser parte de tu vida diaria, de tu vida cristiana, para estar más saludable. Hay que vivir la vida. Se dice por ahí, la vida es corta, y es verdad, es corta, pero corta en comparación con la eternidad que nos espera al estar en la presencia del Señor. Y debemos de expandir el Evangelio aquí, y parte o una gran parte del Evangelio del Señor es eso, el perdonar a los demás. Nos dice que si alguien nos pide llevar una carga, que lo llevemos doble carga, que si nos pide una prenda, le demos todo lo que traigamos puesto. Habla de los enemigos. De hecho, como amantes del Señor, no debemos de tener enemigos. Reflexionemos, pensemos si tenemos a alguien por ahí que el Señor nos invita a perdonarle. Nunca es tarde. Hoy mismo, haz ese cambio en tu vida. Saca ese resentimiento, esa amargura que está en ti. Y verás que una vez hablando con la persona, verás que una vez diciéndole a esa persona que Dios te está mandando a perdonarle, está dando testimonio. Y esa persona quizá también pueda venir a los pies del Señor por tu comportamiento, por tu perdón. Y ahí ya son dos almas que estarán tranquilas, la tuya y la de la persona que te ofendió. Amigos, muchísimas gracias por estar en otra reflexión aquí en Reflexiones Cristianas. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.